hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Joseph. Son las 3 de la tarde. Eso significa que llegó la hora del café. Y con el café, un momento para escuchar un café con More Joseph. Shalom amigos que me escuchan, bienvenido a nuestro programa acostumbrado los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Etz Haim Radio. Mi nombre es Joseph, muchos me conocen como Joseph, mi nombre es José Otero, mejor dicho, y muchos me conocen como Joseph. Soy el director de Etz Haim, para mí es un gusto estar con ustedes una vez más. Tengo que decirles que cuando llegan los martes y los jueves a las 3 de la tarde me siento un poco extraño porque no estoy tengo la taza de café en la mano, pero no tengo delante de mí el micrófono y la radioemisora abierta para conversar. Así que estos momentos para mí son bien importantes y muy deseados. Yo espero que también sea igual para ustedes. Hoy nos encontramos en un nuevo mes, conforme al calendario que seguimos nosotros los que pagamos impuestos y tenemos que presentarnos a las fechas determinadas según el estado que vivimos. Y tenemos que visitar al médico, reunirnos con abogados o ir a la escuela. Pero obviamente tenemos que seguir un calendario. Y en el calendario que seguimos nos encontramos en el día 1 del mes de mayo. Ha comenzado un nuevo mes. Muy interesante porque en el mundo que nosotros vivimos, este calendario es muy importante porque da un cambio a la forma de ver las cosas económicas y las cosas políticas del mundo. Incluso para efectos de la historia humana, hoy es el día donde se celebra el Día del Trabajador, ¿verdad que sí? Algo así. El Día del Pueblo Trabajador, donde en el mundo entero tradicionalmente se hacen protestas por los derechos de los empleados. Y Estados Unidos pues movió la fecha para otro mes, creo que es en septiembre 5, si no me falla la memoria. Si estoy equivocado, de seguro de la Saya ahí me va a escribir y me va a decir. Voy a muy certera las fechas. Y es interesante que este año ha sido un momento diferente porque no se puede a nivel mundial ver las protestas que se hacían. Creo yo, todavía no he visto las noticias de la tarde. Pero ese mundo de antes del coronavirus y después del coronavirus verdaderamente es un cambio grande. Nos encontramos en el calendario hebreo en el mes de Iyar, en el día 7. Hoy es viernes, eso significa que estamos por llegar al día de descansar, al día de darle gracias al Eterno por todo lo que vivimos en los pasados 6 días y disfrutar de un momento sin interrupción de estudiar las Escrituras, orar, buscar su rostro. Se supone que nos reunamos como hermanos y unirnos como hermanos representa una fuerza espiritual grande, porque donde 2 o más están reunidos, ahí está la Shejinah, ahí está el Maestro Nazaret presente, que es la vasija de la Shejinah, y pues obviamente por la situación que tenemos hoy en día no podemos hacerlo, así que de todas formas llega el Shabbat y lo que ello implica, una esperanza. El Shabbat para mí es una esperanza, un ensayo, un recuerdo, una alegría, un momento de ganas de llorar. Incluso ahora que lo estoy diciendo me dan hasta ganas de llorar, porque para mí el Shabbat es un recuerdo de lo que ha de venir. Por eso es que usted va a ver que el autor de Hebreos dice: aún queda un Shabbat para el pueblo de Dios. Y obviamente está hablando de que el Shabbat está vinculado al reposo que le espera al pueblo de Dios por tantos tiempos de haber esperado la venida del Mesías, que es la señal de que ese reposo ha llegado. Conmigo está como de costumbre ya, Geraldo, propuse el cambiarle el programa a un café con More Joseph, de un café con More Joseph a un café con More Joseph y Geraldo. Y creo que ya en el grupo del Bet Midrash están votando de que están de acuerdo. Así que posiblemente hagamos unos cambios para esos fines. Es que bueno que estás conmigo, hermano. ¿Cómo estás? Gracias al Eterno, estamos bien. Siempre es un momento, diría yo, de refrigerio poder hablar contigo un rato y compartir con tu audiencia, dado que surgen unas conversaciones que aunque si las ensayáramos no saldrían. Uh-huh. Siempre salen unos temas hermosos
Y compartiendo contigo la idea del Shabbat, el Shabbat es una delicia. Sí. De verdad que sí, todo el que puede entrar en él se despierta en él. Lo que yo llamaría el inicio de la era venidera. Yo siempre digo... Sí, dame. que si el mundo guardase el Shabbat, todos anhelarían al Mesías. Porque el Shabbat es diría yo, para Estado Rabino, una 60ª parte de la era mesiánica. Yo, Geraldo, te diría que si el cristiano supiera cuán bueno es el Shabbat, lo observaría solamente por bueno. No lo vería como una carga, no lo vería como un mandamiento, una imposición, sino que lo vería como una delicia, como lo que es, una delicia. Y para mí el Shabbat es eso. Bien curiosamente, la dinámica de verlo como carga es porque lo ven como un obstáculo para la ganancia monetaria. ¿Qué es lo que se detiene en el ejercicio del Shabbat? Ahí donde entra, siempre salen temas, en la medida que empezamos a hablar así de la nada, temas, ahí donde entra el asunto. Yo siempre recuerdo haber leído a un hombre, y tú sabes quién es, se llama Sef Shimon Halevi, en un libro que posee él decir que el Shabbat realmente es un día donde la persona puede disfrutar de la bondad de su creador, donde la persona puede gozar de las bondades del Eterno, que se ha convertido realmente en un día religioso, porque obviamente han nacido las religiones, pero en su origen el deseo del Eterno era que el humano dejara un tiempo de enfocarse en los quehaceres diarios de la vida, en buscar el alimento diario. Por eso te va a ver que el Eterno dice a los israelitas, no se preocupen que el viernes, el día sexto, yo le voy a dar el doble porción para que ustedes no se preocupen por conseguir alimento el día séptimo. Uh-huh. Y esa idea de Shimon Halevi me llamó mucho la atención, porque él dice que es un día de recrearse, en el sentido de no ir a las tiendas, no ir a un mall, no ir a hacer lo que haría uno en otro día de la semana, sino que como un día de conexión, ¿verdad? Él lo ve como, por ejemplo, ve en la mañana la sinagoga, o ve a la mañana la congregación donde asiste, sino sinagoga, haz tus oraciones, escucha la Torá del Eterno, disfruta de ese momento, y cuando salga a la sinagoga, en vez de estar todo el día en la sinagoga, sales al mediodía, sales a la 1, a la hora que salga, toma un momento y vete al parque con tus hijos, si tienes hijos, y disfruta de ese momento de libertad, que no tienes que preocuparte por conseguir alimentos, porque el Eterno ya te lo dio, el día anterior te dio la doble porción, por la responsabilidad del trabajo, porque ese día te desconecta absolutamente el trabajo. Vete a la playa, mira el mar, pon los pies en el agua, ve el río, relaciónate con lo que es Mesías, que caminaba por los campos con sus discípulos y iban y recogían espigas. Eso, mira qué interesante, eso es uno de mis argumentos dentro del mover de las raíces hebreas. Nosotros pensamos que lo que Dios quiere cuando observemos Shabbat es que estemos todo el día encerrados en la sinagoga o en la congregación, el nombre que usted le quiera poner. Pero sin embargo vemos los nazarenos que el maestro Nazaret en Shabbat caminaba por los campos. De seguro que ya había ido a la sinagoga, porque en otros textos dice que iba a la sinagoga como de costumbre en Shabbat, y coge un rollo y lee lo que está el rollo. Quiere decir que el maestro Nazaret visitaba la sinagoga, pero también nos presenta a los nazarenos al maestro caminando por la tierra, disfrutando de lo que tiene a su alrededor. Me acuerdas de las palabras de un sabio, que él decía que en los Shabbats, él sentaba a sus discípulos en la parte más fría o más caliente de la sinagoga para que avanzaran y se fueran. Salieran y disfrutaran con su familia y compartieran. Interesante. Así que cuando llega el Shabbat, mi amigo que me está escuchando, el Shabbat es mucho más que estudiar la Torah, es mucho más que orar, es mucho más que estar en la sinagoga, y no me vengan a entender mal. Eso es importante, pero Hashem quiere también que usted tome tiempo del Shabbat para compartir con su familia, para hacer lo que usted no hace en la semana. Y vemos un mundo bien envuelto en lo material, donde pensamos que disfrutar consiste en ir al cine, ir a las tiendas, ir a lo que el mundo hace que usted gaste su dinero. Pero el Shabbat es una preservación de tu capital, es una preservación de tus activos, porque Hashem te garantiza de que Él te cuida todo eso. Por tanto, se supone que tú envuelvas ese día, no en irte a esos lugares, sino en tomar tiempo para ir al patio de tu casa, si tienes un patio, y compartir con tus hijos,
sentarte, conversar con tu esposa sin la preocupación del trabajo, o ir a una playa, o ir a un río después, sentarse, mirar la belleza de la creación, mirar las montañas, disfrutar de lo que Hashem hizo, que lo hizo para ti. Lo hizo para ti, porque si tú eres participante del mundo por venir, sepa usted, amigo, que el mundo por venir es en este mundo que vivimos. Lo único que con otro gobierno. Los hombres no van a gobernar la creación, sino que la va a gobernar el Eterno a través de su Mashiach. Esa es la idea detrás del Shabbat. Así que con esta introducción podemos invitarlos a usted a cambiar la perspectiva que usted tiene del Shabbat. Yo siempre recuerdo, Geraldo, cuando niño... Pero te pregunto... ¿Dónde queda la liturgia? ¿Dónde quedan las tradiciones dentro de esta perspectiva que estás trayendo? Es que volvemos a lo mismo. Podemos ir a la sinagoga, podemos ir a la congregación, practicar nuestra tradición, porque recuerde que la tradición, los rituales, es la forma de expresar en el plano físico nuestra relación con lo invisible. El ritual no es el fin en sí mismo, sino el medio. Siempre lo he enseñado en el Bet Midrash y tú muy bien sabes que de esto. Así que los rituales no se afectan en lo más mínimo, simplemente que se llevan al lugar que le corresponde. Tú no puedes coger y llevarte lo que está en el templo a tu casa, está prohibido por la Torá. Para sí mismo... ¿Te da tal vez la perspectiva que tenemos? Obviamente ahí entra el asunto de la influencia que tenemos sobre lo que es la religión y lo que es practicar una religión. Las personas piensan que Shabbat consiste simplemente en estar todo el día en la sinagoga. Incluso tengo que decirte que nosotros en el Bet Midrash Jaime estamos todo el día en el Bet Midrash. Y ya últimamente habíamos estado terminando más temprano por razón de que no tenemos el local, lo perdimos. Pero antes de la destrucción del local terminábamos a las 4 de la tarde, poco a las 5 de la tarde, y todavía eso era tarde. Y siempre lo hacía porque si usted me dice a mí, Joseph, ¿qué tú harías toda tu vida, todos los días? 24 horas al día, sin cobrar un solo centavo. Y yo les voy a responder, enseñar las escrituras. Yo hago esto porque no tengo interés monetario alguno, porque no tengo ningún interés personal. Simplemente, cuando lo hago, me lo disfruto. Para mí enseñar es un deleite. Para mí enseñar es envolverme en el fuego de las escrituras, en el fuego de la presencia del Eterno. Así que si tú me las escoger a mí, Morelloso está 8 horas enseñando, lo que pasa es que la garganta no le va a durar. Ese es el problema. Pero tengo que tener conciencia. El cuerpo no resiste la pasión. El cuerpo no se resiste. Tenemos un poco de problema con tu señal, Geraldo. Mira a ver si puedes buscar un mejor lugar de conexión. Que está un poquito débil tu señal. El cuerpo no resiste la conexión, muy cierto. Pero también uno tiene que pensar y eso siempre se lo doy a mi esposa. Mi esposa siempre me decía, Joseph, recuerda, siempre me dice, Joseph, recuerda que no todo el mundo puede resistir tantas horas como tú. El hecho de que tú puedas estar todo el día enseñando no significa que tú vas a enseñarle a todo el mundo todo el día. Hay personas que no son igual que tú, y es muy cierto, Geraldo. Es algo que me ha costado mucho manejarlo y lo reconozco públicamente. Así que son de las cosas, los ajustes que uno tiene que hacer en este caminar, en comprender a las ovejas del Mesías y entender. Pero vamos aprendiendo. Sobre la marcha. Vamos modificando. Sobre la marcha, sí, amigo. Sobre la marcha vamos aprendiendo y sobre la marcha vamos modificando. Geraldo, ayer tuve un programa muy interesante a través de YouTube. Por lo que me están viendo, no me he identificado. Este programa llega a ustedes de parte de Esjaim. Esjaim es el árbol de las vidas. Somos el camino del Nazareno. Enseñamos las raíces del maestro Nazaret, las raíces de la fe, de aquello que usted conocía como el cristianismo primitivo, que realmente no era llamado así, sino era la fe de la secta de los nazarenos. Eventualmente, con el pasar del tiempo, se convirtió en un movimiento religioso llamado el cristianismo, y evolucionó y cambió completamente, y verdaderamente ya el Mesías que se predica hoy en día no se parece en nada a las Escrituras. Por consiguiente, Jaime es la consecuencia de eso, de ver que el Mesías de la Biblia ya no aparece, ya no se enseña a alguien diferente, a alguien extraño. Y nosotros en nuestro grupo de estudio estamos tratando de restaurar la identidad de nuestro maestro de Nazaret, su mesianidad, sus enseñanzas, y a la misma vez restaurando lo que hacían los nazarenos, que era enseñar las Sagradas Escrituras. Nosotros enseñamos la Torá, enseñamos los profetas. Que cambió el Mesías, cambió su mensaje y su movimiento por completo. Así es, Geraldo.
Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Así que lo que usted está escuchando hoy como un café, como el programa Un Café con More Joseph, es parte de este grupo de esta obra que hacemos nosotros, sin interés personal alguno, sin interés lucrativo. Lo hacemos porque entendemos que Adonai nos ha llamado para eso y aceptamos nuestro llamado y nuestra función. Tenemos una página web, www.eshaim.com. allí encontrará diversas enseñanzas desde lo más complejo hasta muy poco simple. Sí, me enfoqué una parte de mi enseñanza a enseñar las profundidades de las escrituras y dejé a un lado las cosas básicas. Y por eso que usted puede ver hay muy buenos maestros para las cosas básicas. Sí, Geraldo. Pero usted también puede ver por razón de eso que en estos últimos meses Eshaim está cogiendo las cosas básicas y las está llevando a su justa perspectiva y a su comprensión correcta, para que usted pueda entender luego cómo el pensamiento evoluciona y cómo la relación con el Creador va madurando, ¿ok? Y obviamente la clase de ayer no es la excepción. Ayer, Geraldo, tuvimos la oportunidad de dar una clase que gira alrededor del conteo del Homer. La clase que tenía en mente... Chat, hay un par de personas en crisis allí. Sí, la clase que di al momento, Geraldo, lo que tenía en agenda en ese momento era hablar de los aspectos espirituales, de lo que representa el tiempo que separa entre Pesaj a Shavuot, que es lo que se conoce como el conteo del Homer o el conteo de las semanas. Y obviamente cuando comencé a sentarme a preparar esa enseñanza, me di cuenta que cuando iba por la sexta diapositiva, lo que estaba enseñando no era los aspectos espirituales, lo que estaba preparando era la comprensión básica de el precepto y su función. Y eso me trajo a una clase de 2 partes. Ahora te voy a explicar por qué. Me trajo una clase de 2 partes, donde la primera parte me concentré en hacer una reparación de lo que nosotros entendíamos y pensábamos, porque digo nosotros, pues yo me incluyo en ese grupo, entendíamos y pensábamos que estábamos haciendo de acuerdo a la palabra del Eterno, de acuerdo a la Torá, y nos damos cuenta por la lectura simple de los textos que no es, sino que estábamos practicando una tradición que en mi opinión personal no es mala, no se debe condenar al que lo practica, pero tampoco podemos decir que eso es lo que de Dios demanda y eso es guardar Torá. Y probé ayer que no es así, que no es probar Torá. Y obviamente esa clase de hora y 35, hora y 40 minutos de Heraldo y estalló en una crisis en diferentes grupos, pues obviamente, porque entonces viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Está correcto el Morel en lo que está enseñando? ¿Será que estamos haciendo las cosas mal? ¿Qué vamos a hacer? Y pues, esta mañana, en un grupo de estudiantes, surgió la pregunta, surgió la situación, Geraldo. Y tú, pues obviamente perteneces a ese chat y pudiste ver los comentarios. Y es normal, Geraldo, que esto pase. Así que me gustaría ver tu punto de vista antes de comentar un poco más sobre ello. Que todos los rituales litúrgicos visto desde un elemento simbólico profético tiene un espacio. Ahora, yo no puedo ni añadir ni quitar a la Torah. Y ahí es donde hay que empezar a hacer la separación, que es una costumbre para conmemorar algo que en muchas ocasiones no podemos hacer. Se nos fue el audio de Geraldo. Hay un problema con la internet de Geraldo hoy. Pero sí, hay una gran diferencia, Geraldo, entre lo que es un ritual, una tradición alrededor de ese ritual, y lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que estaba tratando eso es lo que estoy buscando, Geraldo, llevar a la audiencia que está estudiando con nosotros. Nosotros no somos un ministerio, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy rabino. Nosotros no somos un grupo de enseñanza donde buscamos hacer que las personas practiquen una religión. Nosotros somos un grupo que educa. Obviamente dentro de la educación también están los elementos de la práctica religiosa, de la práctica espiritual. Pero tenemos que educar y tenemos que educar adecuadamente. Ya regresó con el audio Geraldo. Geraldo, te quedaste en donde decía la diferencia entre lo que añadir y no añadir a lo que ya está establecido.
Te volviste a ir. Qué pena, tenemos problemas con tu señal. ¿Estás ahí? Te fuiste, no te escucho bien, Geraldo. No te preocupes, que yo te mantengo aquí en línea y cuando vea que el Zoom me está dando una señal buena tuya, entonces puedo entender que ya puedes hablar. Una cosa, amigo que me está escuchando, una cosa es una tradición, una práctica religiosa que define el grupo con el cual usted se identifica. Cada grupo tiene su forma de practicar su tradición y su ritual. Y otra cosa es intentar tomar ese ritual o esa tradición como un sustituto aprobado por Dios. Ahí está el problema. Un sustituto aprobado por Dios para reemplazar lo que existe y comenzar, lo que existía, y comenzar a partir de entonces eso que él está reemplazando, llamarlo lo que Dios ordenó o la Torá de Dios. Y condenar el que no haga como tal. Y exactamente, porque en todo caso, si tú te atreves como individuo a decir, esto es lo que Dios ha ordenado, esta es la Torá del Eterno, entonces te estás convirtiendo en un transgresor de la Torá, porque estás llamando Torá lo que Hashem no llamó Torá. O por ejemplo, Geraldo, en el día de hoy tuve la oportunidad de recibir comunicación de una persona que me decía, Joseph, pero hay un detalle interesante y me llama la atención. El texto dice que es estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos. Y esa palabra se puede interpretar como en cualquier lugar del mundo que tú residas. Y esas palabras me llamaron mucho la atención, Geraldo, porque me da a entender que de cierta forma la persona está interpretando con su ojo moderno lo que está leyendo. Y está perdiendo de vista ciertos detalles que son los que le permitirán a él validar si lo que está leyendo es correcto. Primero, si esa frase, esa oración que dice estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos, significa en cualquier lugar del mundo que tú residas, entonces tú me estás queriendo decir, Geraldo, supongamos que eres tú, que Hashem sacó a Israel de Egipto para vivir en todo el mundo y no en la tierra de Israel. En otras palabras, que la Torá fue dada para el exilio y no fue dada para la tierra, porque ellos no iban a vivir en la tierra de Israel. ¿Estás ahí? Sí, sabemos que no es así, que el Eterno ordenó que Israel viviese en la tierra. Hashem sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra de Israel y para que ellos se sentaran allí y se convirtieran en el pueblo suyo y él sería su Dios y fueran una nación. Una nación necesita tierra, necesita un lugar donde vivir como nación. Entonces, cuando tomamos esa oración, estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos, y lo llevamos a nuestra visión moderna en cualquier lugar donde vivimos, estamos fallando en el blanco. Y recuerden que la Torá viene de raíz, la palabra Torá viene de raíz del blanco. Estamos fallando en el blanco porque estamos desviando el contexto de lo que se está narrando. Entonces, si fuera así, Geraldo, entonces vamos a construir un templo en Brasil, vamos a construir un templo en Ponce, construyamos un templo en Nueva York y hagamos el servicio del santuario allí. Pero déjame llevarlo un poquito más lejos. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok. Estatuto perpetuo, que ciertas partes del sacrificio va a ser como herencia de los Kohanim. Dice la escritura, que a ellos les va a tocar el muslo y les va a tocar otras partes del sacrificio. Pero la carta de Hebreos dice que no hace falta más sacrificio. Entonces, ¿qué hacemos con esa parte de perpetuidad de ese mandamiento? Es que ahí es donde entra la clave, Geraldo, para poder reconciliar eso. Aquí es donde entra la clave de comprender que una vez que el templo no está, lo que el Eterno llamó estatuto perpetuo no se puede observar porque el estatuto está condicionado a que los elementos que él construyó para que eso se perpetúe se mantengan en pie. ¿Estás hablando de una dispensación? Yo le traje una asignación al grupo de estudios virtuales, de estudiantes de estudios virtuales, que la voy a decir en público. Yo les invité a ellos a buscar
entre los libros que pertenecen a la época de la dispersión de Babilonia, me refiero a los libros que comenzaron a construirse cuando ellos empezaron a vivir en Babilonia hasta que regresan, que busquen en esos libros donde existe alguna evidencia de que ellos observaron las 3 fiestas solemnes en ese lugar. Si es el estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos, como se está entendiendo, que es en cualquier lugar donde vivas en el mundo, búscame en Esther, en Nehemías, en Esdras, en Daniel, que los hebreos de esa época guardaron las fiestas solemnes en Babilonia, que luego se llamaría el reino de los medos y los persas. Esa es la asignación que di. Y amigo que me esté escuchando, porque este programa se graba, se sube a un podcast. Ese podcast, si usted tiene iVoox, lo puede escuchar. Si no, lo puede escuchar en la página web esjaim.com, en la sección de podcast. Si usted tiene un iPhone, lo puede buscar. El Camino del Nazareno aparece también. Si no, lo puede buscar en Spotify. Es decir, nosotros estamos llevando este mensaje a diferentes plataformas libre de costo. Porque nuestro deseo no es mercadear un producto. Nuestro deseo es hablar la Torá del Eterno y la palabra que el Mesías dio a su estudiante, a sus discípulos. Y ¿puedo yo observar Pesaj ahora mismo tal como es el mandamiento? No, imposible. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Le doy a usted, amigo que me está escuchando, en cualquier plataforma, a través de Esjaim Radio, le voy a dar una asignación. Búsqueme en Daniel, en Nehemías, en Esdras, en Esther, que son libros prácticamente que se escriben en la dispersión y parte de ellos ya en la tierra, como Nehemías y Esdras, pero los incluyo porque obviamente hay unos detalles ahí que van a hacer que usted despierte y pueda entender por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Búsquelo. No va a encontrar ni una sola pizca. Ya me adelanté la asignación, pero yo quiero que usted haga la asignación. No va a encontrar una sola pizca de señal de que ellos, cuando estaban en la dispersión, pudieron observar los estatutos relacionados al servicio del Eterno en el templo y las fiestas. No hay evidencia de que guardaron Pesaj en Babilonia. No hay evidencia que guardaron Shavuot en Babilonia. No existe tabernáculo. Mire, Nehemías llega con ellos, leen el rollo y encuentran la parte donde dice la fiesta de los tabernáculos y cogieron los elementos que aparecen en Levítico 23, donde ellos tienen que regocijarse con esos elementos, Geraldo, y construyeron una azúcar. ¿No sabían qué hacer? No sabían qué hacer. En el mismo libro de Nehemías vas a encontrar que ellos restauran el servicio y el mismo Nehemías lo dice, y nos propusimos hacer la festividad tal, y nos propusimos llevar a la fecha determinada las ofrendas. Que dice, y se celebró los tabernáculos que hace muchas décadas o siglos no se celebraba aún en la tierra. Eso no te escuchas bien, Geraldo. Hay problema con tu audio. La señal tuya está bien malita hoy. Pero ¿verdad que sí? Lo que quiero que ustedes atrapen, amigo, es que lo que Mordechai te está enseñando en este tiempo no debe ser algo extraño para usted si usted ha tomado tiempo de leer las Escrituras. Esas cosas que están escritas ahí están ahí para darle testimonio. Y Shaul de Tarso dijo a Timoteo, escúcheme bien, amigo, Shaul de Tarso le dijo a Timoteo que él conoce desde pequeño la Sagrada Escritura, que lo pueden llevar a ser sabio en la fe que hay en Yeshua el Mesías. Y él dice que la Escritura que es inspirada es útil para la enseñanza, algo que es Jaime hace, para la refutación del error. Eso lo enseñamos ayer. Ayer pudimos demostrar, amigo, por las Sagradas Escrituras, que el argumento de que el conteo del Omer comienza al Shabbat que le sigue a los ácimos, es decir, que una vez el Shabbat es el día de los ácimos, inmediatamente el otro día comienza el Omer basado en Josué 5, por las mismas escrituras pudimos demostrar que eso es un gran error que no se sostiene. Shaul de Tarso dice que la escritura es útil para eso, para refutar el error y para la corrección,
para la instrucción y la justicia. Y ayer tuvimos la oportunidad de mostrar evidencia por las Escrituras de que lo que nosotros estamos llamando Torá y estamos regañando a gente porque no lo están observando y lo estamos llamando pecadores porque no lo observan, no es Torá realmente. Es algo extraño a lo que el Eterno dio. Y ¿Me estás diciendo que no puedo encender velas en Shabbat? yo no estoy diciendo que no puedas encender vela en Shabbat. Lo que yo estoy diciendo, basándome en las velas de Shabbat, es que tú como maestro o líder le digas a tu congregación o a tu grupo, esto es guardar Shabbat, y esto fue lo que Dios ordenó. Bendito eres tú, Adonai, Dios del universo, que nos ordenaste encender la vela del Shabbat. Eso no es Torah, eso es mandamiento de hombre, eso es tradición de hombres. Y Adonenu Yeshua, Geraldo, Adonenu Yeshua le dijo a sus discípulos, tengan mucho cuidado con la levadura de los saduceos y los fariseos. Hablando Marcos 7, creo que era. Con estas palabras, Geraldo, voy a hacer una pausa y regresamos luego de esta pausa musical. אני רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך, לא רואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב. אני קטן, כן אני קטן, והתמונה גדולה, וכל מה שקורה זה סבבה, לא מפחד משום דבר, כי אני בידיים של אבא, של אבא שלי. הכל משמיים, עצום את העיניים, הכל משמיים, עצום את העיניים. יודע מה אני רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך, לא רואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב. אני קטן, כן אני קטן, והתמונה גדולה, וכל מה שקורה זה סבבה, לא מפחד משום דבר, כי אני בידיים של אבא, של אבא שלי. To see, but I know that he's taking care of me, so I'll do away with my vision for today, and I'll let things play out in a godly way. My little human eyes just don't get the picture here. I got no reason to fear, I got no reason to fear. Ya estamos de regreso luego de esa pausa musical de Mordejai Shapiro, Hakol HaShamayim. Me gusta mucho esa canción. Me acuerdo haber visto el video en la casa de Alejandro y Diana, donde él, dentro de esa canción, muestra
cómo cuando haces lo que te corresponde aquí en la tierra, el santo bendito sea, hace lo que le corresponde a él en los cielos. Estamos de vuelta luego de esa pausa musical y estábamos hablando de la clase que dimos ayer de Sefirah HaOmer y cómo verdaderamente ha causado de cierta forma un revuelo, por decirlo así, en la comprensión de lo que llamamos Torah y lo que llamamos tradición. Y eso me trae, Geraldo, si estás ahí todavía en línea, a un texto de Adonai Yeshua, donde la carta del libro de Marcos se habla de cómo a los discípulos del maestro se les llama la atención por ellos tomar pan, comer con las manos impuras, no observando así la tradición. Y Adonai Yeshua le llama la atención a ese grupo y les dice a ellos: ustedes ponen primero la tradición por encima de la palabra de Dios. Y ese texto, obviamente el contexto ahí tiene que ver con comer con manos impuras. Ese texto es una evidencia clara de el cuidado que tenemos que tener nosotros entre decidir si vamos a observar el camino de Dios primero y luego la tradición. Si pones la tradición primero que el camino de Dios, vas a tener problemas. Adonai Yeshua dice que eso no se debe hacer. Yeshua no condena que cada cual tenga una tradición. Es necesario la tradición, es parte de la práctica religiosa. Pero cuando comienzas a poner la tradición por encima de la palabra de la Torah del Eterno, o la llamas la tradición Torah, comienzan ahí los problemas. Hashem dijo que no estaba permitido crear una nueva Torah diferente a la que él había creado. Obviamente, los profetas profetizaron de que el Mesías vendría y hablaría una Torah que sería más grande que la de Moisés. Y los nazarenos testifican sobre eso. Torah que el Mesías enseña que de ninguna manera invalida la primera Torah entregada. La única diferencia es que el Mesías lleva a la comprensión de sus discípulos qué es lo más importante, en otras palabras, qué es lo que demanda Hakadosh Baruj Hu de nosotros. Y veo que Gerardo tiene buena señal, significa que puede hablar ahora. La gran confusión viene es pensar que el judaísmo rabínico es la Torah. De ahí es donde empiezan las cosas a ponerse malas. Cuando yo entiendo, válgame, voy a decir que en ignorancia, porque no sabía, que lo que el judaísmo hace ahora es lo que Hashem mandó a hacer. Yo enciendo la candela y digo: bendito eres tú que nos estableciste este mandamiento. Y desde esa perspectiva, cualquier persona que no lo haga está pecando, porque esto es un mandamiento. Y ese es el fin de lo que estoy enseñando, Heraldo. Si usted va a mi casa hoy, usted viene a mi casa hoy al anochecer, usted va a encontrar que en la mesa de mi casa hay un mantel blanco puesto, hay unos platos, hay unas copas, hay vino, hay jugo de uva, porque Sarita y Pablo toman jugo de uva, hay unas candelas, hay un seder que nosotros hacemos como parte del ritual que en mi casa se hace para la observancia del día. Pero yo sé, y mi esposa sabe, que eso es simplemente una tradición como parte de nuestra práctica religiosa. Yo no puedo decirle a una persona: si no haces esto, estás violando la Torah, no estás observando Shabbat. Si no haces este ritual, no estás recibiendo Shabbat. Eso ¿No te ha pasado que un viernes no pudiste hacerlo? Me ha pasado muchas veces que por razón de tiempo, por situaciones que ocurren inesperadamente, él no se puede hacer el ritual como se hace tradicionalmente. Y sigo observando el día como si nada. Porque hemos comprendido claramente que una cosa es el ritual y otra cosa es lo que la Torah demanda. Y así mismo, Geraldo, sucede con el conteo del Omer. Hashem en ningún momento, Geraldo, dijo que usted coja el Sidur ahora y lea el Salmo 67 y coge una copa de vino, le eche vino y diga: hoy es el tal día del Omer. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero tiene que tener conciencia que lo que está haciendo es una tradición, no es guardar el mandamiento. Porque el mandamiento dice que para poder contar las semanas, Geraldo,
necesitas primero presentar el grano de la cebada en el homer, llevárselo al sacerdote. ¿Tienes cebada en tu casa? No tengo cebada y no la siembro. Tengo que llevarla a Jerusalén. Tampoco, ¿y qué hago? Tengo que dársela al Cohen, el Cohen la tiene que mecer delante de Hashem, y a partir de ese día comienzo a contar Shabbats. Pues yo sé, eso es fácil. Vamos a una tienda, comprar el pan de cebada y se lo das al pastor. Y ya cumpliste con el mandamiento, ¿no? Eso es uno de los grandes errores de las raíces hebreas, que el desconocimiento los lleva a errar por ignorancia. Porque yo he visto en el movimiento de las raíces hebreas que la fiesta de las primicias, la gente lleva frutas, como para celebrar la fiesta. No se llevaban frutas, se llevaba la primicia de la cebada. La cebada, la cosecha de la cebada era en esa fecha particular del calendario agricultural de Israel. Y se presentaba la primicia de la cebada como una forma de agradecerle a Hakadosh Baruj Hu la porción que ellos recibían, porque recuerde que el pueblo de Israel en el mundo antiguo no podía ir a Walmart a hacer compra, ni tenía un Sam's Club, ni yo estuve en Florida, un Dollar Tree. Pero ahora la pregunta que te hago, yo podría, como un acto de agradecimiento, llevar fruta, que es diferente. Yo no estoy diciendo estoy cumpliendo con el mandamiento, pero si nos reunimos y decimos, vamos a hacer una conmemoración de algo que fue, ¿qué ustedes piensan que es bonito? Y lo hacemos. Es lo mismo, sigo pecando. En mi opinión personal no se debe hacer. Ok. ¿Por qué? Porque el estatuto está basado en la primicia de un fruto en particular. Primero. Segundo, debía ser en la tierra de Israel. Tercero, debía ser en Jerusalén. Cuarto, debía ser en el templo. Quinto, ante el sacerdote. Ahora, tú me puedes decir, pero Yeshua es nuestro sacerdote. Sí, tú vas a coger y le vas a llevar a Yeshua una fruta. ¿Dónde está Yeshua? No lo cambié. ¿Dónde está Yeshua? Está en los cielos. Está en los Shamaim. Él está sirviendo en el tabernáculo no hecho por manos de hombre. Quiere decir, y by the way, él no está sirviendo, él ya sirvió. Porque lea la carta de los Hebreos, de una vez y para siempre. ¿Ok? Quiere decir que en estos momentos, si vamos a hablar de cumplir el precepto de esa forma, Geraldo, tampoco se puede. Ahora, los nazarenos hablaron. Que es por eso es que yo estoy constantemente diciendo, si tan solo tomáramos en serio lo que enseñaron los nazarenos, este problema se resuelve. Pero lo que pasa es, Geraldo, que Pablo de Tarso, que Simón Kefa, que Juan, que todos los demás, hasta el propio maestro Nazaret, les daña a las personas lo que ellos consideran que es lo correcto. Les daña su kiosco. Por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sabino, Saúl. En ningún momento. Si Saúl, el único que tenía las calificaciones para convertirse eventualmente en un jajam se llamaba Shaul de Tarso. Llamarlo Rav Shaul no es correcto, porque todavía él no era rabino. Él era estudiante de Gamaliel, un candidato a ocupar una silla en el lugar prestigioso de los fariseos. Por eso es que él dice que él renunció a todo eso por seguir al Mesías. A eso que él aspiraba es que hay tanto que tenemos que reparar, Geraldo. Porque llamar a Shaul de Tarso Rav Shaul es otro disparate. Él no era rabino. ¿Y qué hacemos con Kefa entonces? Simón Kefa no era un rabino, Simón Kefa era un pescador que Adonai Yeshua llamó y lo preparó como su discípulo al igual que los demás. Siempre me enseñaron que era un empresario, que tenía una compañía de pesca. Eso lo hacen para seguir su... Es que tengo un amigo que tú sabes de dónde es, del área norte, de área de Dorado, que él decía que a la serpiente tú la conoces por el rabito, que tienes que estar pendiente cuando ya habla, porque de repente, sin tú darte cuenta, si no estás pendiente, se le va a ver el de la cola. Es una forma de decir que la mentira o el engaño está no en el mensaje, sino en sus detalles. Y el detalle es el fin del mensaje. Cuando te dicen a ti, no, Simón, que fue un empresario, observa que el que está llevando ese mensaje tiene una agenda escondida. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo?
¿qué hago por los nazarenos? ¿Qué ellos son? ¿Qué yo soy si me identifico con el Mesías, por ende con los nazarenos? ¿Cómo nosotros conmemoramos, guardamos o cumplimos con estos preceptos? Mira, Adonai Yeshua creció y vivió en un mundo bien diferente al nuestro. Para el momento que Yeshua nace en este mundo y camina en este mundo, él nace en la época del segundo templo. Había un templo, había una autoridad, incluso él sana a personas y le dice, vete y preséntate al Cohen para de testimonio a ellos. Obviamente le estaba enviando una señal a ellos, porque ellos, los sacerdotes eran los que tenían que tener conocimiento con respecto a lo que está escrito en la Escritura. Ellos eran los que se le dio el custodio de eso, la custodia de ellos. Y Adonai Yeshua nació en una época particular, muy importante, que debemos conocer para poder entender la forma en que habló. Muchas personas van a argumentar, pero Yosef, tú estás diciendo en estos momentos que muchas cosas de la ley están están nulas. Y Yeshua dijo en Mateo que aquel que diga, que enseñe que alguno de estos mandamientos ha sido abrogado será considerado pequeño en el reino del cielo. Estoy parafraseando. Que él no vino a abolir la ley de los profetas. Y él tiene toda la razón. Y la persona me dice eso, yo le digo, sí, tiene toda la razón. Pero vamos a leer el texto en su contexto. Que está bien de moda, Geraldo. Está bien de moda el texto en su contexto. Vamos a leer el texto en su contexto. ¿Dónde está hablando Yeshua? En la tierra de Israel. ¿Quién es la audiencia? Todos son judíos. ¿Está el templo en pie? Correcto. Claro que está el templo en pie. En ese momento, Adonai Yeshua estaba anunciando que se iba a destruir el templo porque no aceptaron el mensaje del enviado. No. Estaba comenzando su ministerio. Todavía. Inclusive él mismo le dice, los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Pero ya tienen un tipo de autoridad. Pero ya será en el punto culminante. Incluso si analizas bien el texto, Yeshua dice eso, Gerardo, pero Yeshua como que los eleva y después los tira al suelo. Porque después dice, ustedes que cogen una persona y los hace más hijos del infierno, pues primero los elevó y después los sentó, los tiró al suelo. Algo que de cierta forma trataron de hacer con él en algún momento, ¿ok? Lo exaltaban por su sabiduría y después le hacían una pregunta para hacerlo quedar en vergüenza. Así que eso se llama medida por medida en el principio bíblico, Geraldo. Cuando tú lees Mateo capítulo 5, tú vas a encontrar que Rabenu Yeshua está diciendo esas palabras, las está diciendo en un momento, en un tiempo, en una situación donde todavía el mensaje de él no había sido rechazado. Es importante entender que cuando él dice en Mateo 24, en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. Ahí él comienza a anunciar la desolación de Jerusalén. Pero ya para ese momento, Geraldo, el mensaje del enviado había sido rechazado por aquellos que lo debían aceptar, que eran los líderes del pueblo. Espérate. O sea que las profecías no se cumplieron. Hay falsos profetas entonces, lo que tú estás diciendo. Porque yo siempre, el profeta profetiza y si no se cumple, falso, punto. Ahí es donde entra la dinámica, y obviamente el tiempo no va a dar para eso, pero ahí es donde entra la dinámica de qué profecía, qué profeta podemos llamar falso profeta porque no se cumplió la profecía, y qué realmente Moisés define como un falso profeta. Van a explicarlo mejor. Él dice, Moisés dice, si un profeta profetiza en el nombre del Eterno, y lo que él profetiza sucede, pero ese profeta lo lleva a usted a adorar a un Dios que no es el que yo te enseño, ese profeta es falso, no lo escuches, Hashem te está probando. En ningún momento Moshe va a decir, si la profecía no se cumple, es un falso profeta. Moshe está diciendo, si el profeta profetiza y te lleva luego a adorar a un Dios que no fue el que yo te hablé, ese profeta es falso, no lo escuches, Hashem te está probando. Tú vas a ver a lo largo de los profetas, Geraldo, que los profetas profetizaron muchas cosas que no pasaron en su tiempo. Que Simón Kefa, en una de sus cartas dice, los profetas profetizaron de la redención que habría de venir para ustedes y no se dieron cuenta que no eran para ellos, sino para este tiempo, que eso era la administración de ellos. En otras palabras, la mayoría de los profetas profetizaron y no se cumplieron. Y el hecho de que no se hayan cumplido esas profecías no significa que eran falsos profetas. Eso es un detalle muy importante. Pues entonces el Mesías vino, hizo su trabajo, pero es rechazado, así que hay una consecuencia que viene. Exacto. Recuerden que Adonai Yeshua vino como enviado de Hashem
a anunciar Teshuvá, anunciar retorno a Hashem. Es una parábola que mataron al hijo del dueño de la viña. Sí, ¿y quiénes eran los que administraban la viña? Los sacerdotes. ¿Quiénes se apropiaron de la torre? Porque si miran la parábola, Yeshua dice que cierto padre cierto hombre construye siempre una viña, construye una torre y se va y envía administradores, a siervos a administrarlo, y luego pide los frutos de ella y mataron a todos los que enviaron, e incluso matan al hijo. Él está hablándole, esa parábola es para el establishment, los líderes de esa generación que eran los Kohanim y los que estaban envueltos en el mundo político de esa época. Observa en la parábola que Yeshua dice que a ellos se le dio la administración. Sin embargo, la evidencia histórica nos dice que se apropiaron de ella. No la administraron, se hicieron los dueños de lo que Dios le dio para administrar. Entonces, no les convenía que llegara el hijo, porque técnicamente venía a restaurar el tabernáculo caído de David. Si el Mesías, yo no me atrevería a decir que esa profecía se relaciona con eso, porque realmente, si miras la profecía de Amós, gira alrededor de la linaje ancestral de David, que iba a ser restaurado, para que entonces el linaje ancestral de David se moviera a hacer lo que le correspondía, que todos los pueblos buscaran a Dios a través del Mesías. Esa es la profecía de Amós. Pero sí, te puedo decir que el Mesías tenía la responsabilidad de restaurar el servicio al Eterno. Por eso es que él llama a Teshuvá. Él llama a regresar al camino antiguo, al camino que el pueblo guardó antes del exilio de Shlomo. Geraldo, en el ABC de la Torá, así me salta la mente, ¡plas! En el ABC de la Torá vamos a estar viendo cómo el autor, que es un levita, que bien pudo haber sido Moisés, pero parece ser que no es Moisés el que está escribiendo ahí, nos va a hablar de la relación que tiene el huerto, cuidarlo y guardarlo, con los Kohanim que cuidaban y guardaban, luego con Shelomó, que escuchó a sus concubinas y cometió idolatría y trajo como consecuencia la caída del santuario eventual, y cómo Adán escuchó a Java y termina expulsado del huerto del Edén. ¡Qué cosa más hermosa! La sabiduría construyó una casa y la construyó perfecta. Por eso yo digo, la Torá contiene un mensaje. Si atrapas el mensaje, entiendes el libro. Pero eso será para el domingo. Nos hablaron de todo eso. Eso será para el domingo, con el favor del cielo. Regresando a lo que está... ¿Cómo? Perdón. Domingo a las 9. Domingo a las 9, como de costumbre, a los que están matriculados con nosotros en el ABC. Geraldo, si tú miras el texto de Mateo 5, y escúchame bien, Geraldo, el tema de hoy era la parashá, la sección de la Kedushá, de ser santo. Obviamente no vamos a poder hablar de eso, porque el tiempo ya está por terminarse, pero creo que lo que estamos hablando es importante y necesario. Y por eso es este programa. Fácil, porque esto no es un programa de blanco y negro y ya. Esto no es una enseñanza, esto no es un programa de enseñar un tema particular, no es una clase. Esto es un programa de una conversación, donde hablamos diversos temas que surgen en la medida que conversamos. En Mateo 5 tú vas a ver que Yeshua le dice a su generación en ese momento, que todavía está empezando a dar su mensaje. Está el enviado de Hashem comenzando a hablar. En ese momento vas a ver que él va a reafirmar la Torá y los profetas. Y dice que todo aquel que enseñe o reduzca los mandamientos será llamado pequeño. Una vez que el santuario se destruye, ¿cómo podemos interpretar esas palabras de Mashiach? Sería curioso, en su época había gente haciendo eso. La pregunta que debemos hacernos, Gerardo, y invito a la radioaudiencia a hacérsela también. Los discípulos de Yeshua, los que quedaron vivos después de la destrucción del templo, ¿cómo comenzaron a observar la Torá? ¿O qué cosas observaban de la Torá en esa nueva realidad? Esa es la verdadera pregunta. Esa es la pregunta que debemos hacernos
Eso es lo que debemos investigar. Y escúcheme bien, amigo, en esta no le voy a dar la respuesta. Lo voy a incitar a usted, que me está escuchando, a buscar. Para que usted le suceda lo mismo que me pasó a mí. Que busqué y encontré. Y cuando encontré, quedé perplejo. Quedé afectado emocionalmente. Quedé destruido. Porque me topé con una verdad que no conocía. Y por razón de eso es que comencé luego a hablar este mensaje que usted está escuchando. ¿Algo que quieres decir, Geraldo, para finalizar lo que nos queda de programa? Me hace pensar que los nazarenos duraron hasta el cuarto siglo. Tiene que haber evidencia de cómo ellos vivieron. Vas a encontrar que ellos observaban la ley de Moisés. La vas a encontrar. Pero ¿qué partes observaban? No vas a encontrar un solo registro, Geraldo. Un solo registro que se hable de que ellos guardaban las fiestas en la forma moderna que nosotros las guardamos hoy. No lo vas a encontrar. Ellos habían entendido que eso había quedado en el pasado. ¿Fuerte? Sí, amigo que me escucha. A mí me chocó. A mí me lastimó, a mí me destruyó. Al igual que usted. Pero conoceré la verdad y estás ahora libre. Así es, amigo. Así es. Yo le doy gracias al Todopoderoso, porque este espacio que tenemos, primero que nada, es un regalo de Él. Y por consiguiente, al ser un regalo de Él, quien quita y quien da es Él. Si lo que estamos diciendo no está aprobado por el cielo, Él mismo lo quitará. No va a existir ningún ser humano que va a remover lo que está aquí enseñándose. ¿Por qué? Porque esta radioemisora fue dada por el Eterno, el Santo bendito sea. Así que, con eso, podemos entonces ir resumiendo el final de nuestro programa. Si hay algo que tú quieras añadir, Geraldo, para cerrar, pues tienes el espacio para hacerlo ahora. El Eterno está dándonos la sabiduría para sacar la cizaña del trigo. Podamos separar, podamos limpiar el camino. Geraldo, mira, el problema es sencillo. Adonai envía luz. Siempre está enviando luz. Las vasijas tienen que estar dispuestas a recibir. Si las vasijas tienen una mente sucia, es decir, que sus intenciones no van a la par con el deseo de Hakadosh Baruj Hu, las vasijas van a recibir la luz y la van a manejar de forma incorrecta. Pero Hashem siempre está enviando luz. Y de unos años para acá, porque nosotros no somos los primeros, Geraldo, de unos años para acá, un grupo de personas recibió revelación divina. Esta revelación consistía en que debía regresarse a la senda antigua, ¿verdad que sí, Geraldo? Y que debía retomarse la fe antigua, que debía restaurarse el camino antiguo, las sendas antiguas. Y comenzó mover entonces a empezar a estudiar las escrituras desde un lente diferente. Encontraron que la Torá era importante porque el mensaje del Eterno está fundamentado allí. Pero a la misma vez, como toda luz que se recibe no estamos listos para recibir, y la historia está ahí para mostrarlo. Ciertos grupos manejaron esa luz de forma incorrecta y comenzaron a hacer un movimiento que terminó a la larga, Geraldo, desviándose de lo que originalmente fue establecido, de lo que originalmente, la intención original del Eterno. Y a la misma vez se empiezan a infiltrar ciertas cosas que van poco a poco manchando, disminuyendo la intensidad de esa luz, llevando consigo la consecuencia de que lo que el Eterno comenzó termine convirtiéndose en un gran desastre, porque los hombres lo quieren controlar a su forma. Muy posible que estemos acercándonos al tiempo de la renovación del movimiento, que haya cumplido con su primer ciclo, y ahora necesitamos otra vez renovar nuestra conexión y refrescar nuestra mente. Así es, amigo. Es, en mi opinión, un tiempo interesante, un gran reto, un reto que hemos aceptado
y lo llevaremos con el favor del Señor.